creación y jerarquías angélicas. Adelante, Germán. Bueno, nosotros estamos ahora ante el misterio del origen. Estamos ante el misterio de los ángeles, estamos ante el misterio de lo infinito y estamos ante el misterio de todo aquello que hace posible la vida. Una de las preguntas que nos solemos hacer comúnmente es ¿de dónde vinimos? ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Ante esas preguntas existen varias tradiciones y revelaciones. Recordemos que hay un principio a través del cual los seres humanos todos recibimos nosotros la verdad espiritual. La verdad espiritual se produce a través de la revelación. La revelación es una y única para todos los seres humanos. Sin embargo, esta revelación se produce a través en diferentes religiones. No obstante, muchos maestros dicen que ya toda la revelación fue hecha. Sin embargo, nosotros todavía seguimos sin ver muchas cosas que son evidentes ante nuestros ojos. Nos dice la revelación, dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Eso aparece en los evangelios. Y entonces nosotros nos preguntamos acerca de cómo aparece la palabra del verbo. Y es que ante nosotros tenemos lo que se llamó una gran noche, que en el hinduismo lo llaman el Mahapralaya, y en otras afirmaciones teológicas se refieren a eso como el absoluto. El momento en el cual solo existía Dios y solo estaba la presencia esencial del Espíritu. A partir de ese instante en que aparece el primer misterio del universo llamado el amor, comienza el despertar de un día cósmico. Con el primer misterio del amor aparece el deseo celestial, en que Dios quiere conocerse a sí mismo. En ese deseo celestial de Dios querer conocerse a sí mismo, aparece Dios queriéndose reflejar en las aguas de la manifestación. Aparece entonces ante nuestros ojos conceptos tales como la unidad, el absoluto, el verbo y la Trinidad divina. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar el absoluto, decimos que en ese absoluto está más allá del tiempo, está más allá del conocimiento, está más allá de cualquier concepto o afirmación que pueda decir la mente humana. En verdad, la única que podríamos decir acerca del absoluto es el silencio absoluto. Sin embargo, nosotros podemos ver que el absoluto refleja en sí mismo la unidad, el uno. Si nosotros nos ponemos a observar cómo aparece ante nuestros ojos ese instante justo del despertar del universo, de ese día cósmico o el día del génesis de la creación, vamos a observar que ante nosotros tenemos la unidad, el uno. Esa unidad nos recuerda que toda creación comparte el mismo origen
y permanece sostenida por la presencia divina. Nosotros vamos a encontrar entonces que la unidad se refiere a la presencia del Dios como uno solo. Si bien a partir de un instante vamos a poder comprender que hay un instante en que la negrura del espacio inmenso que reúne la presencia del absoluto, se abre lo que algunos llaman el huevo cósmico. Es el principio del huevo cósmico que en algunas religiones, como la Cábala, nos hablan de este huevo cósmico como una contracción. Sin embargo, nosotros vamos a observar que esa contracción o esa aparición del huevo cósmico se revela ante nuestros ojos como el momento en que el huevo cósmico contiene en sí misma lo que se llama la ideación divina. Es decir, en otras palabras, el huevo cósmico, que tiene una forma de huevo, una forma de círculo, contiene en sí mismo a Dios manifestado. La manifestación de la divina madre del universo manifestada. Sin embargo, a partir de un instante, ese absoluto, esa esencia del espíritu que guarda el absoluto, penetra dentro de su misma creación. Entonces nosotros empezamos a conocer el famoso símbolo en el cual nosotros encontramos el círculo y el punto en el puro centro del círculo. Es decir, nosotros tenemos entonces a la Divina Madre manifestada como el círculo y el punto es o representa la Divina Madre potencial. El punto y el círculo marcan entonces para nosotros la dualidad, el comienzo de la creación. Entonces la unidad se transforma en dualidad y con él comienza la manifestación. Sin embargo, hay un momento en que nosotros vamos a observar que aparece un movimiento entre la Divina Madre manifestada y la Divina Madre potencial. El movimiento entre la Divina Madre manifestada y la Divina Madre potencial, o entre el Dios manifestado y el Dios creador, aparece entonces el verbo. El verbo, por eso se dice, estaba con Dios y todo fue hecho por medio de él. El verbo entonces lo concebimos como la expresión viva de la voluntad divina. Es la expresión viva del movimiento entre el Dios potencial y el Dios manifestado. Ese verbo simboliza la palabra eterna, el poder de la palabra. Y este poder de la palabra es el que sostiene la creación. No es solamente un sonido, no es solamente una expresión verbal, sino la acción creadora de Dios. Así podemos nosotros observar, entonces, aparece ante nuestros ojos la Trinidad. La Trinidad divina, entonces, está constituida por diferentes expresiones en la cual nosotros podríamos añadir que tenemos a la Divina Madre manifestada, la Divina Madre potencial y el movimiento entre la Divina Madre potencial y la Divina Madre manifestada. Este movimiento entre Ges y Ageia es Foa. Entonces, Ges, Ageia y Foa constituyen una primera concepción de la Trinidad. Luego nosotros podemos observar en otras religiones, en otros conceptos que muestran conceptos muy importantes
que reflejan también expresiones de la Trinidad Divina. Entonces, nosotros podemos observar en el cristianismo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos observar en los egipcios a Isis, a Osiris y a Horus. Y podemos observar en el hinduismo a Vishnu, Shiva y Brahma. Podemos observar en otras religiones cómo representan siempre la presencia de la esencia, la sustancia y el movimiento entre la esencia y la sustancia. Bueno, todas esas concepciones tienen explicaciones. Cuando nosotros tenemos esa concepción que nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros podemos observar cómo el Padre representa la figura eterna, el origen de la existencia. El Hijo es identificado como la presencia del Verbo, donde se manifiesta la sabiduría creadora y por lo cual todo llega a existir. Y el Espíritu Santo expresa la presencia de Dios que anima, sostiene e inspira toda la creación. Realmente, aunque tienen funciones específicamente diferentes, la primera persona, la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad Divina son realmente inseparables y la verdad es que son una sola. Siempre el uno es en el 2 es en el 3 y el 3 es en el 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Podemos contemplar de todos modos que la Trinidad Divina, cuando nos hablan de la esencia, la sustancia y el movimiento entre la esencia y la sustancia, vamos a observar claramente que nosotros tenemos que entre la Divina Madre manifestada y la Divina Madre potencial hay un movimiento. Ese movimiento se expresa como Foa. Otros lo expresan como la corriente foática y otros lo expresan como la acción del verbo. Entonces, nosotros vamos a tener que ir teniendo los conceptos propios de la acción del verbo como la expresión de ese proceso manifestado en el cual nosotros vamos a describir y a encontrar qué es lo que pasa a través de esa concepción. Ahora, nosotros vamos también a descubrir en esa concepción de Padre, Hijo y Espíritu Santo algo muy importante. Y es que vamos a observar que lo que ha hecho la creación, tratándose de conocerse a sí misma, es dejar que una parte de la esencia misma de Dios penetre dentro de la creación. Y este es el Hijo. El Hijo es de la misma esencia que el Padre. Entonces, por eso, nosotros vamos a poder observar aún en las concepciones del antiguo Egipto, donde nosotros teníamos a Ra, que es la presencia del sol, iluminando todo el proceso de la creación, donde estaba Osiris, Isis y Horus. Pero aquí lo importante para al tema hacia el cual vamos es observar que el Hijo de Dios es la encarnación del Verbo. El Hijo de Dios es la manifestación de la vida misma. Entonces vamos a poder ver nosotros que hay un momento en que nosotros tenemos ante nuestros ojos la manifestación de la vida. Hay un momento en que nosotros tenemos ante nuestros ojos aquello que sostiene la vida. Y hay un momento ante nuestros ojos que tenemos la presencia de Dios que actúa en cada instante de nuestras vidas. En otras palabras,
Estamos hablando de la manifestación o de todo lo manifestado. Para tener vida necesita de la presencia del Verbo encarnado. Y es el momento en que nosotros comprendemos que el conocimiento y la verdad va descendiendo a través del Espíritu Santo. Vamos a describirlo de otra manera diferente. En el momento en que nosotros podamos descubrir que nuestro cuerpo está animado de vida por la presencia del Verbo encarnado, es cuando nosotros empezaremos a comprender que nuestro proceso interior es un proceso mediante el cual nosotros nos estamos esforzando por descubrir nuestra verdadera esencia en el espíritu. Nuestra propia vida es un esfuerzo para poder descubrir que nuestro cuerpo está animado por la fuerza vital. Y esa fuerza vital es el Verbo encarnado que vive en nosotros. Y el conocimiento que vamos adquiriendo, esa sabiduría y esa verdad, es el proceso a través del cual vamos tomando conciencia de esa verdad superior en nosotros mismos. Ciertamente, hay un momento de la vida en la cual nosotros vamos a empezar a comprender que nosotros nos estamos moviendo en diferentes planos de existencia. Vamos a empezar a comprender que nosotros nos movemos desde unos planos que son completamente superiores, donde vamos a observar que en la parte superior está el plano de la emanación. En el plano de la emanación, nosotros vamos a poder contemplar a Dios como la fuente inagotable de toda existencia. Allí, antes de toda forma, antes de toda diferenciación, existe la plenitud del ser divino. Aquí nosotros encontramos la pureza de la energía. Aquí nosotros encontramos el fuego divino. Siempre aparecerá en el plano de la emanación como símbolo el fuego. Y por eso Moisés hablaba, cuando le dieron las tablas de los mandamientos, se encontró con una zarza ardiente. Significado de que se encontró con el fuego mismo, que transforma, que sostiene y del cual salen todas las ideaciones divinas. Esta ideación divina se llama la idea pura o la idea simple. La idea pura y la idea simple no es una idea más, no es un concepto más. No es la idea única, un dogma diferente que sobrepase a las religiones o a las otras creencias. La idea pura es el pensamiento de Dios. La idea pura nunca se concreta bajo los límites de una estructura. La idea pura, la idea simple, no se limita bajo los parámetros de un pensamiento particular o de una filosofía clara y diáfana, sino que está más allá. Es el pensamiento de Dios en cada instante. Y toda vez que lo comprendemos y lo tratamos de atrapar, se nos escapa nuevamente, porque nuevamente Dios está en una idea que constantemente cambia, que constantemente construye, que constantemente se expande en un límite donde nosotros no podemos comprender. Todos aquellos esfuerzos que hagamos para poder comprender la realidad son esfuerzos en los cuales nosotros caminaremos en el camino de la renuncia para poder comprender cada día y cada instante esa nueva concepción. Y ahí viene el plano de la emanación divina. Es el fuego divino que ilumina, es el fuego divino que transforma, es el fuego divino que purifica. Pero a partir de ese instante aparece el plano de la creación. Y en el plano de la creación
aparece entonces el momento en que de la emanación surge la creación. Es decir, surge el movimiento desde las aguas de arriba hasta las aguas de abajo. Las aguas de arriba se asimilan siempre como a una gran montaña, de donde surge una agua diáfana, limpia, pura, y que es tan pura como la presencia misma del Dios creador. Sin embargo, a partir de que este caudal de agua se va deslizando desde la sagrada montaña hacia el mar de la manifestación, este principio de manifestación va reflejando toda la expresión de la ideación divina dentro de la materia. Cada onda es una semilla de vida, cada onda es un espejo de ese árbol de la vida que se está tratando de reflejar en las aguas de la manifestación. Esta creación es un movimiento continuo, como ya decíamos, de una idea única, de una idea pura, que va fluyendo continuamente. En otras palabras, es el proceso bajo el cual empieza a suceder ese principio creador que vamos a nosotros a observar durante todo el proceso de la manifestación. Primero aparece una emanación de un pensamiento, idea pura. Luego aparece la esquematización, el proyecto en sí de esa idea pura, es decir, la creación del proyecto. Y luego aparece la manifestación del proyecto. Nosotros entonces vamos a observar cómo este plano de la creación se ve reflejado, ¿no es cierto?, en el plano de la formación. Entonces, en la medida en que nosotros observamos ese tercer plano de la formación, vamos a comprender que nosotros vamos a descubrir una nueva realidad. En la medida en que se descubre una nueva realidad es porque han aparecido aquella verdad que es la expresión del mundo de las emociones. A través del mundo de las emociones, nosotros vamos a poder comprender que nosotros vamos a observar cómo el mundo de las emociones es el lazo que une el cielo y la tierra. Es el lazo que nos permite la percepción de la realidad. Entonces, esta percepción de la realidad, nosotros la vamos a descubrir a través del mundo de las emociones, que muchas veces se ha llamado también el plano astral. Este plano astral está cobijado por el elemento aire o el elemento donde se expresan las emociones y los pensamientos, es decir, la percepción de la realidad. Esta percepción de la realidad se da en el plano de la formación o plano astral. Para el tema que estamos hablando, es supremamente importante comprender que el plano astral es aquella conexión que existe entre el plano mental y el plano físico. El plano astral es la conexión que existe entre el cielo y la tierra. El plano astral es la conexión que nos permite o que permite al alma darse cuenta de su esencia a través del mundo de las emociones. En otras palabras, es a través de la percepción del conocimiento de sí mismo que la persona descubre la realización espiritual. Y esta percepción la realiza a través de darse cuenta de quién vive interiormente dentro de su propio universo, que es el propio ser.
Ese universo que es el propio ser es nuestro propio interior. Ese universo que es nuestro propio ser es introducirse en el interior de nuestro conocimiento para darnos cuenta quiénes somos. Y bueno, si hemos recordado lo que hemos dicho, en la cual nosotros teníamos un cuerpo, y ese cuerpo, en un momento dado, tomó vida cuando un soplo divino penetró en él. Y ese soplo divino era el Verbo encarnado, que hizo posible la vida en su interior. Si yo trato de descubrir a Dios, podré mirar las estrellas y podré mirar lo que me rodea y allí también está Dios. Pero si yo miro hacia mi interior, tengo que encontrar a Dios y la presencia de la Divina Madre del Universo en nuestro corazón. Entonces, nosotros vamos a observar que el Hijo de Dios habita nuestro propio ser y descubrir al Hijo de Dios es la tarea que tenemos todos los seres humanos dentro de cada una de las circunstancias que mueve nuestro ser. ¿Cuál es la tarea que tenemos que seguir los seres humanos? Descubrir que somos hijos de Dios, hijos e hijas de la Divina Madre. Esa es la tarea. Cuando nosotros reconozcamos que somos hijos e hijas de la Divina Madre, nosotros hemos cumplido la gran obra. Esa es la gran obra, esa es la gran tarea, esa es la ideación universal. Pero para eso nosotros tenemos que recorrer el camino de la percepción. Pues nosotros somos hijos e hijas de Dios, pero no lo hemos percibido. Por eso nosotros tenemos que recorrer el camino de la percepción. Aquí vamos a descubrir, entonces, cómo nosotros, a través del aire, que es mente, o a través de la mente, vamos a descubrir que mente y emoción se unen para ir recorriendo las diferentes etapas o escalones que nos conducen de la tierra al cielo. Estos escalones están en el plano astral, en los cuales nosotros sabemos que en el plano astral se sucede el séptimo plano astral, el sexto plano astral, el quinto plano astral, el cuarto plano astral, y en ese instante aparece la puerta del silencio. Y en la puerta del silencio aparece la entrada al tercer plano astral o el plano de la iniciación. ¿Cómo percibir ese plano astral? Ese plano astral lo describimos a través de la percepción de nuestro propio ser. Entonces la percepción de nuestro propio ser hace que nosotros empecemos a escalar en estado de conciencia. Los diferentes estados de conciencia hacen que nosotros empecemos a ir avanzando en el proceso de la percepción de nosotros mismos. Si sabemos que nosotros tenemos en cada plano astral 7 subplanos, vamos a comprender que 7 por 7 son 49 y son 49 los pasos que tenemos que realizar para llegar a la iniciación. Pero ciertamente hay algo que ha sucedido antes de que nosotros empecemos a caminar desde la tierra al cielo, y es el descenso del cielo a la tierra. ¿Cómo fue posible el descenso de la luz? Cuando nosotros miramos hacia el horizonte del momento en que empezó la creación, vamos a observar que en ese momento del despertar de un nuevo día cósmico, empezó la expansión de la conciencia cósmica.
La expansión de la conciencia cósmica se expande por todo el universo. Y esa expansión de la conciencia cósmica da como resultado, en un gran momento, lo que se llamó la explosión de la conciencia, la gran explosión. Si nosotros observamos ese momento de la gran explosión, nosotros vamos a mirar que esa explosión no es otra cosa que la gran conciencia cósmica se convierte en miríadas y miríadas de conciencias individuales. Es decir, la conciencia se transforma en múltiples conciencias, sin dejar de ser una. En otras palabras, aparece dentro de ese círculo que es el huevo cósmico, ya no un círculo y un punto, sino un círculo y una raya. Esa raya que atraviesa el universo son líneas paralelas que miradas desde lejos son una sola línea, pero miradas desde cerca son líneas paralelas que andan muy juntas pero no se tocan. Son las conciencias individuales, son las individualidades del ser, de la cual cada uno de nosotros es una de ellas. Entonces nosotros descubrimos que a partir de un instante, nosotros teníamos la conciencia cósmica y la explosión de la conciencia en individualidades. Quiere decir que esa chispa divina que habita en nuestro propio interior es una individualidad propia de Dios que vive en nosotros, pero que tiene una individualidad con nombre propio. Un nombre que no es el nombre que nosotros conocemos, es un nombre que está escrito en las estrellas. Es un nombre que está escrito con un nombre divino. O sea que cada ser creado contiene esa chispa de luz y participa del propósito divino, de la ideación divina. Nosotros entonces tenemos que la conciencia divina empieza a moverse dentro de la individualidad y aparece la voluntad divina. La voluntad, nosotros la vamos a descubrir como conciencia y voluntad que aparecen conjuntamente como las dos grandes fuerzas que mueven el universo. Conciencia y voluntad representan para nosotros ese movimiento que desciende del cielo a la tierra. Y así como nosotros decíamos que a partir de 7 pasos escalábamos en el plano astral desde la tierra al cielo o de la tierra o el plano físico al plano mental a través del plano astral, también asimismo ha descendido por unas escaleras del plano astral hasta el plano físico a través de los mismos escalones. Esos escalones se llaman la escalera de Jacón. Los escalones entonces implican un proceso en el cual nosotros vemos como la conciencia se transforma en miríadas de conciencias individuales y esas individualidades se mueven a través de la voluntad y hace que la voluntad individual, que en principio se mira a sí mismo como individual, empiece a perseguir la voluntad única o la voluntad divina. Entonces, lo que fue la conciencia convirtiéndose en individualidades de conciencia, ahora se transforma en miríadas de voluntades buscando la voluntad única y verdadera que es la voluntad divina. Pero esa voluntad divina, en el caso de los seres humanos actuales, solo se puede recorrer por una elección libre y definida de cada una de las almas. Es decir, tiene que ser el camino de retorno, tiene que ser hecho a través del libre albedrío.
Bueno, quiere decir que el universo es ante nuestros ojos un movimiento que va del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Pero, y esas fuerzas que se mueven allí son la conciencia y la voluntad divinas. Pero ¿quién es la conciencia y la voluntad divina? ¿Quién es quien mueve el universo? Y entonces nosotros vamos a comprender en un tema que no es fácil de entender, pero vamos a observar que esa Trinidad divina se divide primero en tres Trinidades para poder entenderlas. Primero, una Trinidad divina que refleja la Divina Madre potencial o emanación. La segunda, una Trinidad divina que refleja para nosotros la creación o la Divina Madre manifestada. Y la tercera triada que significa el triángulo de la vida. Esas se llaman las tres triadas, que van a ser importantes en lo que vamos a ir descubriendo a través de nuestro estudio de hoy. A partir de ese instante, nosotros vamos a poder descubrir la presencia de lo que se llamamos los constructores divinos. Entonces, las tres triadas se expresan a través de los 7 constructores. Los 7 constructores son el reflejo de la conciencia y de la voluntad expresadas en última instancia en vida. Los constructores divinos se reflejan en la estrella de David y en el centro de la estrella de David. Nosotros entonces vamos a comprender que primero tenemos las tres triadas, luego tenemos a los 7 constructores, pero esas son fuerzas invisibles y son fuerzas de las cuales difícilmente podríamos tener una concepción si no es a través de las fuerzas manifestadas y evidentes que se representan los arquitectos divinos. Y esos arquitectos divinos, que está representada en una jerarquía de 9 jerarquías angelicales, están representadas por esas 9 coro celestial o esas 9 huestes angelicales. Esas 9 jerarquías angelicales están formadas entonces por lo que nosotros llamamos la primera triada, la segunda triada y la tercera triada. Esas, ¿por qué? Porque es que nosotros vamos a comprender que hay unos seres que son el movimiento de Dios. Hay unos seres que son conciencia y voluntad perfectas de Dios. Esos seres son los ángeles, las jerarquías angelicales. Las jerarquías angelicales no tienen libre albedrío. Las jerarquías angelicales son solamente la expresión de lo que es la conciencia y la voluntad divina. Esa jerarquía angelical nosotros la podemos observar como la expresión del primer rayo de la creación, el segundo rayo de la creación y el tercer rayo de la creación. Las jerarquías espirituales entonces, expresadas como esas 3 rayos de la creación, los vamos a encontrar de acuerdo a la cercanía a esa conciencia divina, la cercanía a esa presencia de Dios. Han existido muchos filósofos, muchos estudiosos de los ángeles y por eso no hay una uniformidad acerca de lo que pueden representar estas 9 jerarquías angelicales. Sin embargo, nosotros vamos a observar que hay unas definiciones que algunas de ellas han tomado más importancia que las otras, sin decir que las otras no tengan esa importancia, pero
nos describen a nosotros como la primera tríada a los serafines, querubines y tronos. Aparece la segunda tríada como las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la segunda tríada nosotros la comprendemos como los principados, arcángeles y ángeles. Nosotros entonces vamos a observar que la primera tríada, que son serafines, querubines y tronos, son expresión de aquellos ángeles que están cerca al proyecto del primer rayo de la creación, que es el plano de la emanación, que es la luz puramente del espíritu. A partir de la segunda triada, nosotros vamos a observar aquella expresión de la Divina Madre manifestada, es decir, el poder de la Divina Madre manifestada que se mueve en medio de la conciencia cósmica que mueve todo el universo. Y la tercera triada es el símbolo ya de la formación, que nos refleja a nosotros el plano en el cual nosotros encontramos lo que mueve la vida material, es decir, la expresión de la voluntad divina expresada en cada una de las expresiones del universo. Vamos a describir un poco acerca de lo que significa cada uno de ellos para poder tener una pequeña idea. Si bien, obviamente, este va a ser un estudio más profundo y más largo acerca de ellos. Serafines y querubines. Existe, primero que todo, hay que aclarar que existe una diferenciación en algunos autores que colocan primero a los querubines y luego a los serafines, y otros colocan primero a los querubines que los serafines. La verdad es que los dos tienen concepciones que son muy acertadas y que hace que los ubiquen en cada uno de los lugares. ¿Por qué los serafines? Los serafines están siempre guardando la oración, la contemplación y el amor divino. Es decir, están guardando ese primer misterio de la creación que es el amor. Y cuando nosotros decimos que lo que mueve todo el universo es el amor, es en verdad la gran fuerza que mueve todas las cosas. El amor perfecto es el amor que mueve todo el universo. Entonces, nosotros podríamos decir que los serafines son los guardianes de la oración, de la devoción y de la contemplación. Son los guardianes del amor. Sin embargo, nosotros podríamos decir entonces que como ellos representan los coros celestiales y el himno eterno de la Divina Madre que mantiene el universo, podríamos decir entonces desde ese punto de vista que los serafines son los que sostienen el universo y son el punto de partida de la jerarquía angelical. Y por eso asimilan los serafines a las huestes del sonido. Pero es cuando nosotros miramos los querubines que nosotros empezamos a comprender que los querubines son los custodios del conocimiento divino. Pero los querubines representan para nosotros las huestes del número. Es decir, representan la fuente de la sabiduría. Porque el número no corresponde a las combinaciones numéricas que aparecen en él, sino el número representa aspectos. La unidad, la dualidad, la trinidad. La unidad en la cual nosotros encontramos que todo es uno. La dualidad en la que empezamos a ver las diferenciaciones entre unos y otros. La Trinidad donde aparece la relación y el fruto de la relación. El número 4 donde nosotros empezamos a comprender que aparece el conocimiento interno de sí mismo y aparece
lo que nosotros llamamos la individualidad que se separa, la individualidad que se reconoce. Y asimismo, el 5 representa el dolor, el sacrificio, de poder comprender de quiénes somos. ¿Cómo nos reconocemos como una estrella de 5 puntas? ¿Cómo nos reconocemos como una estrella que va evolucionando para llegar a la alquimia, al Kam, que representa la transformación del hombre en sí mismo? Por eso el hombre es como una estrella que se transforma, la estrella de las 5 puntas. O como nosotros representamos la estrella de David con 6 puntas, que representan los 3 principios inferiores y los principios superiores. O como el 7 es el camino, la escalera de Jacob y los 7 escalones. O como el 8 representa el infinito, y como el 9 son las jerarquías celestiales, y como el 10 representa lo infinito y lo eterno, a lo cual hemos de volver. Bueno, por eso los querubines representan la sabiduría. Y siempre ha habido en las religiones esas grandes luchas entre las religiones de la sabiduría y las religiones del amor. La verdad es que las dos cosas tienen que darse. Entre tanto, los tronos representan los movimientos de la conciencia. Los tronos representan para nosotros la evolución individual. Los tronos representan esa explosión de conciencias de la cual hemos hablado, en la cual se transforman en líneas. Los tronos muchas veces se representan por esa visión que se relata en la Biblia, que los tronos se representan a sí mismos como grandes ruedas de múltiples ojos. Esas grandes ruedas que se mueven con múltiples ojos son las infinitas conciencias que existen dentro de una misma conciencia. Entonces, las individualidades son el movimiento de las individualidades de cada uno de nosotros. Como vemos, estas tres percepciones de tronos, serafines, querubines, representan los grandes movimientos en el universo. Esos grandes movimientos, nosotros lo vamos a descubrir solamente en dimensiones cósmicas muy grandes. Se dice que el cuerpo de un serafín, de un querubín, abarca dimensiones cósmicas, ¿cierto? Que son difíciles de percibir aún para nuestra propia mente. Y tienen diferentes números de alas y tienen diferentes formas. Y nosotros son seres que nosotros difícilmente los descubrimos, sino a través de la oración. Nosotros entonces luego saltamos al siguiente núcleo, que es donde nosotros tenemos a las dominaciones, las virtudes y las potestades. Las dominaciones se refieren a las huestes del pensamiento. Las huestes del pensamiento entonces marcan esa segunda triada o ese segundo rayo de la creación, o esa segunda jerarquía o el segundo cobro de ángeles, todos son nombres que se usan. En esa dominación nosotros encontramos los custodios del pensamiento divino. Allí nosotros vamos a encontrar que el pensamiento está dividido en tres grandes percepciones. Hay un movimiento de la mente que es el que organiza y mueve todo el universo. Ese gran movimiento que organiza y mueve el universo en su forma física lo llamamos el manas. Y de allí surge que lo que mueve el universo a través de los serafines es los mantras, manetras. El manetras es el movimiento del manas o el movimiento del pensamiento. Ese movimiento del pensamiento es el que hace que la vida fluya en los acontecimientos cotidianos. Sin embargo, la vida fluye de acuerdo a una voluntad humana personal. Entre tanto, el alma no se libere de las prisiones en que tiene encadenada
el pensamiento a través de las corrientes del pensamiento, que son ajenas a su misma esencia. Mientras no se libere de las corrientes del pensamiento, su pensamiento no es puro, su pensamiento no es libre, su pensamiento no es su propio pensamiento. Piensa que piensa, que cree, sabe que cree saber. Pero en realidad es esclavo de las corrientes de pensamiento que fluyen a través de su mente. Cuando la persona, el individuo, el alma, se da cuenta de que él es la mente, entonces descubre realmente su alma. El alma es la mente. El alma es la mente pura que empieza a pensar por su propia voluntad. Descubrirle el alma es descubrir a manas. Descubrir el alma es descubrir el pensamiento propio. Descubrir a manas es descubrir que el alma misma puede expresar sus propios pensamientos y no ser esclavo de la corriente del pensamiento. Sin embargo, como decíamos, manas, pensamiento, hace que nosotros empecemos a descubrir el alma. Y descubriendo el alma, empezamos a descubrir que hay un alma o un pensamiento puro. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Ese pensamiento de Dios se llama el body. El body o pensamiento divino se transforma entonces en el esfuerzo del alma por descubrirse a sí misma. Porque el alma se descubre a sí misma cuando descubre el body. Entonces, ese ser que nosotros llamamos las dominaciones tiene para nosotros como una meta, un arquetipo. Las dominaciones reflejan al alma. Y en el body nosotros encontramos el pensamiento divino. Bodhisattva es el alma que logra descubrir en sí misma el pensamiento divino reflejado en el espíritu. Pero entonces en la secuencia que ha de recorrer el alma en su proceso de transformación, de escalar esa escalera de Jacob a través de la mente, implica primero descubrir que está inmerso dentro de las cadenas de las corrientes de pensamiento. Luego descubrir su propia alma para descubrir que ella es la mente pura, que ella es la esencia, que es el manas. Para luego descubrir que ese manas se descubre realmente a sí misma cuando descubre el body. Cuando el body está en el espíritu, el mismo ser descubre el bodhisattva o encarnación divina que vive en nuestro propio ser. Pero al descubrir la encarnación divina dentro del propio ser, como decíamos, o sea, descubrir el Cristo, descubrir una, descubrir el Hijo de Dios, descubrir la hija o el hijo de la Divina Madre que vive en mí, nosotros descubrimos el Bodhisattva. Descubrimos entonces a partir de ese instante, empezamos a ver. Ver es ver la luz del Espíritu, el Atman. Manas, Bodhi, Atman. Manas, Bodhi y Atman. Es aquel reflejo de lo que significa el proceso que nos traen para nosotros las dominaciones. Pero esas dominaciones se mueven a través de las virtudes. ¿Y qué es las virtudes sino la expresión de las huestes del lenguaje? La expresión del poder de la palabra. Es la palabra, es el verbo que se habla, es el verbo que se escucha. Es el verbo que hace posible la comunicación consciente entre el alma y Dios. Entonces nosotros vamos a poder percibir que las virtudes es el momento en que nosotros empezamos a escuchar la palabra.
Y para escuchar la palabra nosotros debemos de tocar las puertas del silencio. Y cuando tocamos las puertas del silencio vamos a percibir una fuerza que no es de nosotros y que nos ha sido dada gratis por el solo hecho de existir y por el solo hecho de tocar las puertas del silencio. Esa gratuidad es la gracia divina. Porque así como nosotros nos esforzamos por subir las escaleras de Jacob, así como nosotros nos esforzamos por escalar paso a paso la escalera que conduce de la tierra al cielo, asimismo Dios mismo extiende su mano para aquella alma que ha expresado su voluntad libre de volver nuevamente a lo divino. La palabra entonces llega al interior de nuestro propio ser, porque la palabra es el verbo que se escucha. La palabra, en este caso, es el verbo que se logra escuchar en nuestros oídos espirituales. La palabra es entonces lo que nosotros se ha llamado a veces en el cristianismo el Pentecostés. Es decir, esa luz que se recibe por el solo hecho de estar presente vivimos sobre este plano de la manifestación. Allí entonces nosotros vamos a observar que aparece otra hueste angelical llamada la hueste de la forma o llamadas también las potestades. Allí las potestades están ligadas íntimamente con la forma. Las potestades están íntimamente relacionadas con aquel poder que reúne los dos anteriores. Mente y verbo dan la palabra de poder. Mente y verbo hace que se unan para expresión a las formas. Y por eso a veces se habla de que el camino del alma es el camino del mago, que es el camino del poder creador, que es el camino de aquel que es capaz de transformar los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, en el puro movimiento del éter que transforma todas las cosas. Quiere decir que cada jerarquía celestial vive en nosotros y vive y se expresa a través de nosotros. Porque esta segunda triada es la expresión del Espíritu Universal que se expresa como alma del cosmos. Y es un alma del cosmos que se expresa en vida. Espíritu Universal, alma del cosmos y vida. Es el segundo rayo de la creación, a la cual estas tres que hemos nombrado, que son dominaciones, virtudes y potestades. Y aparece entonces la tercera triada, la tercera jerarquía o la tercera rayo de la creación, en la cual nosotros vamos a descubrir los principados. Es de observar que nosotros, los seres humanos, como una totalidad de seres, estamos evolucionando y estamos, por decirlo así, en un plano de evolución en el cual nosotros estamos viviendo dentro del plano físico. Estamos viviendo dentro de estos tres jerarquías angelicales, que son ángeles, arcángeles y principados. Los principados son los custodios de las fuerzas planetarias. Los principados tenemos que comprender, y de allí viene, porque empezamos a comprender lo que significan los destellos zodiacales y las fuerzas planetarias, porque el cuerpo de cada uno de estos seres está representado por cada uno de los planetas. Recordemos nuevamente, el cuerpo o el alma de cada una de esas huestes angelicales llamados los principados
es cada uno de los planetas. O sea, estos seres tienen un cuerpo, ese cuerpo es uno de los planetas. Estos están divididos en 12 planetas, que obviamente allí también hay diferentes concepciones, otros lo señalan que realmente son solo 7, otros dicen que no, que realmente son 10, otros dicen que son 12, y otros inclusive dicen que son 16. Son diferentes opciones y de todos modos cada una de ellas tiene una fuerza muy importante para estudiar, porque de las fuerzas planetarias hay 7 que son fundamentales y hay 10 que realmente constituyen las fuerzas que están dentro de nuestro interior y por fuera de nuestro interior. Es así entonces que nosotros empezamos a comprender que los principados se mueven dentro de lo que se constituye los cuerpos solares o los cuerpos humanos, de humanidades. Las humanidades son lugares donde seres vivos que tienen un corazón. Una humanidad es un ser vivo. El corazón de ese ser vivo es una estrella. El ser vivo de la humanidad solar es la humanidad solar que tiene un corazón llamado el Sol. Ese corazón es el centro laya de esta humanidad. Pero en cada humanidad tiene en su centro una estrella y tiene sus planetas. Pero cada humanidad se resume en una serie de principados, ángeles y arcángeles. Pero aquí nosotros empezamos a ver entonces que esas fuerzas planetarias son las que marcan la armonía cósmica dentro de esas. Luego nosotros tenemos los arcángeles, que son realmente los guardianes del desarrollo de la humanidad. Los llaman las huestes de la humanidad, porque acompañan las etapas de crecimiento de esa humanidad. Es decir, están al servicio de la ideación divina. La ideación divina marca para cada humanidad una obra, un trabajo, una concepción, una realidad de la gran obra. Pero nosotros vamos a ver en los arcángeles aquellos que guían a los seres humanos para que cumplamos esa realidad. Y por eso a veces los llamamos los mensajeros divinos. En algunas tradiciones siempre los más importantes siempre han sido Miguel, Gabriel y Rafael, pero aparecen miríadas y miríadas de ángeles y arcángeles. Luego aparecen los ángeles. Los ángeles, nosotros los vamos a ver en las jerarquías más cercanas porque ellos manejan los elementales de los 4 elementos que están en la naturaleza. Los elementales del fuego, los elementales del agua, los elementales del aire, los elementales de la... Los elementales simbolizan entonces el dinamismo de la creación y la presencia constante de Dios en ese mundo. Los elementales son manejados y están al servicio de los ángeles. No tienen libre voluntad, sino que se mueven a través de esas concepciones. Entonces nosotros podemos resumir así. Primero tenemos los serafines, que es el amor, la pureza del amor. Tenemos los querubines, que es la sabiduría perfecta. Tenemos los tronos, que es el despertar de la conciencia. Tenemos las dominaciones, que es el pensamiento o la hueste del pensamiento. Tenemos las virtudes, que corresponden a las huestes de la palabra. Tenemos las potestades, que nos representa la hueste de la forma. Tenemos los principados, que constituyen
la armonía de la vida, tenemos los arcángeles que constituyen el desarrollo espiritual del del ser humano, y tenemos los ángeles que cuidan la vida, la naturaleza de nuestra manifestación. Y ahora entonces nosotros comprendemos que la escalera de Jacob no es, no es la imagen de un camino que una vez se hizo. La escalera de Jacob es un camino permanente. Es un producto en el cual la idea única emana una idea y los ángeles descienden a la tierra para traer la idea. Y traen con ella una fuerza y un poder. Pero esa idea y ese poder que queda en los seres humanos ha de remontarse nuevamente al cielo, con el mismo poder, pero de diferente sustancia. Entonces esa idea que bajó del cielo a la tierra se tiene que remontar nuevamente de la tierra al cielo. Ese movimiento continuo que va del cielo a la tierra a través de los ángeles. Y el movimiento continuo que va de la tierra al cielo a través de los ángeles, con los cuales nosotros caminamos junto a ellos, es llamado el movimiento Iret. Es el movimiento Iret, el movimiento de los ángeles a través de la escalera de la. Existen entonces, aparecen entonces muchos maestros que han hablado acerca de todas esas posibilidades. Y aparece Pitágoras, ¿no es cierto? Hablando que hace casi 600 años antes de Cristo, donde él hablaba a nosotros acerca de los números, pero no los números tanto en el sentido de las unidades, sino en el sentido del orden del universo. Y de allí descubrió que entre los números, cuando se hacían ciertas relaciones, aparecían los sonidos y las armonías. Y por eso de aquí se dice a veces que primero es el número y luego el sonido. Porque en el número aparece una posibilidad de relación y de las relaciones salen los sonidos armónicos. Salen las octavas, salen las quintas, salen las, ¿no? Y entonces de allí salen los sonidos perfectos y sale lo que nos se llama la música de las esferas celestes. De allí que a veces algunos colocan como primera jerarquía celestial a los querubines, o sea, las huestes del número, y luego colocan a las huestes del sonido como la segunda jerarquía. Después de allí aparece, después de Pitágoras aparece Platón, y Platón nos habla de unas figuras que se llaman los sólidos platónicos, que se combinan armónicamente para dar ocasión a las formas. Y de esta forma nosotros vamos a descubrir luego el que apareció mucho más tarde, ya después de Cristo, apareció, aunque no tiene una fecha exacta, eh, que se llama Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita tuvo un gran desenvolvimiento dentro de la Iglesia Católica, porque fue el que organizó estos nombres, en los cuales aparecen, como decimos, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones, eh, principados, arcángeles y ángeles. Entonces, este marcó obviamente un comienzo muy importante dentro de lo que significa la jerarquía celestial. Pero fue después Santo Tomás de Aquino quien describió cada una de esas funciones y lo que sucedía dentro de cada una de esas misiones en el proceso espiritual de la creación. Y mira cómo cada uno cumple una misión específica. En la tradición esotérica y las tradiciones herméticas aparecen también como algo supremamente importante el número 9 y cómo cada uno, cada planeta, cada signo zodiacal, cada paso y cada etapa está alimentada y descrita por uno de los ángeles.
Luego aparece ante nuestros ojos la presencia de lo que se llama la espiritualidad contemporánea, que comienza a partir de más o menos 1850, 1820, ¿cierto? Que a través de varios pensadores que, que han logrado unir ya diferentes aspectos de las diferentes religiones, se han unido el hinduismo con el cristianismo, con el budismo, con el sufismo, con la cábala, con las tradiciones herméticas y la alquimia y el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia. Todos sus conocimientos se han unido y hemos llegado a las nuevas concepciones que son las que estamos manejando hoy en día y en las cuales aparece justamente también la de Santiago Ovicio, donde él describe en su curso de la cosmogonía las diferentes huestes que nosotros ya hemos hablado, la hueste del número, la hueste del sonido, la hueste de la línea, la hueste del pensamiento, la hueste del lenguaje, la hueste de la forma, las huestes planetarias, la hueste de la humanidad y la hueste de las sombras. Bueno, ahora vamos a dejar un apenas plazo para que podamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios de respiración.